Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Feliz sábado. Gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por estar, aunque sea un momentito, una hora de su día santo con nosotros. Bueno, Leandro ya está casi terminando. Un servidor todavía nos hace falta un par de horas más. Pero estamos muy alegres porque estamos compartiendo contigo un programa más de El Camino Cristiano, en especial un complemento. Pero antes de hablar de esto, quiero saludar a ¿Cómo andas, Leandro. Leandro, ¿cómo Arturo? estás? ¿Cómo andas, mi hermano? Feliz sábado para todos los que nos están viendo. Y Arturo, vos decís, un programa más, pero ¿cómo perderse este programa? ¿Cómo perderse el programa de hoy, que es la despedida, que es el cierre? Sí, ya sé, no se pongan a llorar, busquen algún pañuelo. Pero hoy es el cierre, hoy finalizamos con 21 capítulos, 21 lecciones que hemos tenido, 20 y este que es el complemento. Pero bueno, es la 21, Arturo, seamos sinceros, ¿sí? Para que los que nos estén escuchando, bueno, en algún lado tenía que estar esta lección, no podíamos irnos sin que vos tengas, aunque sea algún vistazo sobre este punto. Y bueno, en este caminar hay un montón de cosas que aparecieron en el camino, ¿sí? Y en todo camino tiene que haber un cartel que indique hacia dónde vamos, ¿sí? Y este es este capítulo que se llama El destino del mundo, hacia dónde se dirige el mundo, hacia dónde nos tenemos que dirigir nosotros y bueno, tener una idea de quiénes somos, dónde venimos y hacia dónde vamos, que es la pregunta del millón. Bueno, acá intentaremos responder con la Biblia varias de esas cuestiones que reyes, estadistas están eculubrando, ¿sí? Periodistas, qué va a pasar con Estados Unidos, con el Vaticano, con las Naciones Unidas y todo. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, con China, Con Rusia y un China, con montón de China. más. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero de una manera muy sencilla para aquellos que están comenzando, ¿sí? Es como, no nos vamos a meter con física cuántica si no sabemos el 2 más 2, ¿sí? Así que hoy vamos a ver ese 2 más 2, pero ir agregándole algunos elementos para, bueno, complementarlo para aquellos que tal vez nos estén siguiendo hace tiempo y sepan de esto también, ¿sí? Así que bueno. Y abajo dice éxito en el camino, no le Claro, presten atención, claro. ya va a aparecer mientras Arturo habla, ya va a aparecer la nueva gráfica, pero ahí vamos conversando. Así que, así que paciencia con eso. Así que gracias a todos los que están conectados. Como saben, ese programa en particular es un programa grabado. Lo hemos hecho así para facilitar unos compromisos que tenía Leandro y un servidor. Pero sabemos de que siempre estamos de aquí con una muy buena intención. La mayoría de estos programas fueron en vivo, así que conocemos esa bonita experiencia de estar por ahí con ustedes totalmente vivo. Pero aún así podemos estarle leyendo. Hagan sus comentarios, por favor, hagan sus observaciones. Van a ver, por lo que estoy mirando, van a ver bastantes opciones para Ujú. poder No contestar. todas, no Así todas, que va a ser pero algo muy didáctico, esta vez va a ser no distinto. todas, pero Igual vamos a charlar aquí. muchísimo sobre esto. Así es. Así que sí, así que, ¿qué te parece, Leandro? Si iniciamos, por favor, llévanos Dale, en oración para iniciar y vamos comentando las dale, preguntas. dale. Entonces los invitamos a ponernos de rodillas para orar. Aquellos que lo puedan hacer, bienvenidos sean mis hermanos. Querido Padre y buen Dios que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este sábado que nos regalás, por haber compartido ya hace algunas cuantas horas con hermanos, estar compartiendo tu palabra, estar compartiendo de esta gozosa comunión que podemos tener presencialmente y en este caso, Señor, en espíritu. Así como también podemos tenerla contigo, Señor. Te damos las gracias porque por medio de la fe nos permitís estar en el lugar más santo de los santos. Te damos las gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús podemos acercarnos a ti para recibir gracia, recibir el perdón y poder, Padre, para avanzar, para seguir caminando en este camino que nos estás trazando y nos enseñás, Padre, para que lo podamos trazar por medio de tu palabra a aquellos que están deseando caminar por él. Ruego, Padre, en esta hora en particular, que nos abras el entendimiento para conocer cuál es ese destino que tenés planteado, que tenés programado, esa agenda muy distinta a la que tiene el mundo, esa que nos quieren imponer, pero Señor, vos podés hacer nulos, podés arruinar todos esos planes, pero el tuyo
va a permanecer para siempre. Mostrarnos cuál es, para no andar engañados, para no andar en tinieblas, como los hijos de este mundo, sino poder ser hijos de luz, hijos del día, poder manifestar sobre todo a través de las profecías que vamos a ver hoy, no solamente una cuestión teórica, sino una cuestión práctica, que nos enseñes a través de ellas a reflejar mejor el carácter de tu Hijo Jesús y que traiga un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Señor, que podamos tomar una decisión en esta hora. Ruego, Padre, por nuestras familias, por los que estamos aquí representando y sobre todo por los inconversos que tenemos cerca para ser de testimonio, de buen testimonio para ellos y se conviertan a ti y a tu Hijo. Los ponemos todo esto en tus manos, rogando tu santa presencia en esta hora y que alejes cualquier influencia del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, Arturo. Pues Ay, qué tristeza. iniciamos Ya de se nos lleno va. con esta lección de complemento. Ahora sí, el nombre correcto, que es el destino del mundo. Es la última parte, que vamos a aprender varias cosas, como bien lo comentabas, es ir viendo hacia dónde tiene el destino el camino cristiano, hacia dónde va, ¿vale? Ya hemos visto muchas cosas que nos han ayudado en la parte práctica, pero ahora hay que ir conociendo esos pequeños datos que nos pueden dar la correcta dirección hacia dónde queremos llegar. Así que vámonos primeramente con las preguntas. Así que pregunta número 1 dice: ¿quién únicamente conoce el futuro? ¿Quién únicamente conoce el futuro? Vamos a ver las opciones. Y aquí empezamos a tener varias posibles opciones. Leandro anduvo muy creativo, así que vamos a empezar de la 1 a la opción 7. Vamos a empezar con Bill Gates, el Fondo Económico Mundial, las Naciones Unidas, el papado, los científicos, los medios de comunicación, Dios. ¿Quién únicamente conoce el futuro? Yo sé que dentro del prejuicio que tenemos podemos colocar por ahí algunas cuestiones, o casi todas, pero mejor comenzamos con la Biblia. Queremos decir algo, Arturo, antes de comenzar. Aquellos que nos estén viendo hoy por primera vez, los que ya nos vienen siguiendo hace tiempo lo sabrán, pero todo esto que van a ver ahora, no se maten anotando los versículos rápido, porque lo pueden descargar de la página de Tiempo a Reunión. Ahí pueden descargar este material como el Camino Cristiano, van a la descripción de este video y lo van a poder encontrar el link del enlace. Isaías 46, 9 al 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, respecto a este pasaje, ¿quién únicamente conoce el futuro? Dice: no hay otro semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir, o sea, el futuro, desde el principio, o sea, desde la antigüedad. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. De toda esta lista no aparece ninguna de estas instituciones o personajes o comunidad, ¿sí? Sino solamente Dios. Y por más que esto parezca gracioso, como nos sacó a todos una sonrisa seguramente cuando vimos este listado, es necesario que entendamos y podamos responder claramente, no solamente para nosotros y en este grupo selecto y querido de hermanos que nos están mirando, sino también en general, para poder dar testimonio realmente de quién es realmente el que conoce el futuro, y no dar lugar, no dar pie a falsas interpretaciones o a interpretaciones tendenciosas, ¿sí? No me da ahora el tiempo para mostrar, pero hay noticias que ya hemos analizado, no en este programa, sino en Códigos Secretos, donde muchas de las profecías eran autocumplidas o con el deseo de que se cumplan, ¿sí? Para modificar el accionar y que tomen un curso distinto. Por ejemplo, decían que para el 2020 iba a haber hambre y desastres enormes, ¿sí?
Y no hubo hambre como se esperaba, pero dijeron, bueno, no hubo porque lo anunciamos y ahora los gobiernos tomaron una acción definida, invirtieron, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo mismo para el año 2021 para que se reajuste. Entonces son profecías con intereses en particular. Bueno, Dios nos está mostrando no por el interés de tal o cual, sino porque es así, porque Dios, su amor es eterno, pero el pecado, la muerte también tiene un cierre a todo esto y todo lo que estamos viendo. Él sabe de principio a fin cuáles son los resultados de elegir vivir sin Él, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver ahora es ese resultado en general. El ser humano puede especular, puede tener su agenda 2030 y demás cuestiones, pero Dios es el que sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Así que no es esta élite que viene descrita desde el 1 al 6, sino Dios. Y ahora la pregunta número 2 dice, ¿por medio de quién revela Dios el futuro? Otra sonrisa le vamos a sacar, Arturo. Bueno, vamos a ver entonces. Opción 1, la revista The Economist. Creo que por ahí, Leandro, sonó algo. Pero bueno. 2, horóscopos y adivinaciones. 3, Los Simpson. 4, películas y series con mensajes ocultos. 5, su palabra, la Biblia. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, por ahí, haciendo un poco de tiempo para los que vienen un poco atrasados en el audio, tal vez. Ahora sí, Leandro, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, a ver si existen algunas opciones. Aquí 1, 2 o 3, no sé, porque últimamente el mundo cristiano se ha vuelto experto en buscar detalles en algunas de estas. Y bueno, igual ha traído la economía que para Netflix, Disney Plus y todas esas suscripciones, ¿no? Para investigación. Estuve creativo, Entonces, sé que deben haber más opciones, pero estas son como las que uno encuentra en Facebook. ¿Sí? Siempre hay un capítulo de esta serie animada que anticipa el futuro. ¿Sí? Siempre vas a encontrar algo con... ¿Y por qué pasa esto? ¿Pero será el medio que Dios utiliza? No lo sé, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro? No existían los Simpsons ni nada por el estilo, sino que nos da la receta más segura. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Entonces, ¿por qué medio Dios revela el futuro? Bueno, acá nos dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Que es la que alumbra. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yes. Entonces vemos acá como la palabra, la lámpara, y en este contexto de palabra profética, ¿sí? La palabra profética más segura, no la que es más probablemente, no, lo afirma como una realidad en un mundo donde hay tanta posverdad o tanto fake news, lo deja bien claro. Entonces, ¿por medio de qué revela Dios el futuro? A través de su palabra, la Biblia. Él no quiso que los cristianos estén compartiendo la revista The Economist para conocer el futuro, pero obviamente podemos ver lo que dice la revista The Economist para ver lo que dicen los actuales magnates y economistas de Inglaterra y de la élite global, ver qué es lo que quieren, no lo que va a ser, sino lo que ellos desean. Ya vimos cómo en las elecciones del año 2016 ellos deseaban que asumiera Hillary Clinton y no asumió, ¿sí? Y después ahora se le está permitiendo en sus planes cumplir sus propósitos, ¿sí? Pero eso no significa que sea siempre así. Y ustedes pueden ver ahí un montón de fake y de cosas que vos te vas a acordar de esa etapa donde está la familia con las máscaras y que atrás se fueron cumpliendo los cuadritos que aparece atrás, pero no te acordás de los que no se cumplieron. Y nadie se acuerda y nadie lo saca a consideración. Vamos a ver lo que erró. Claro. Nadie recuerda, porque si vieran eso, nadie prestaría más atención a The Economist, a horóscopos y adivinaciones, ¿sí? Que son en términos generales, pero nadie se acuerda cuando fallan, ¿sí? En Los Simpsons, lo mismo.
viendo con la misma agenda que The Economist, ¿sí? No están planteando, no saben el futuro, ¿sí? Sino que ellos van viendo otro tipo de patrones y ellos van marcando otra agenda porque sabemos quiénes están detrás de toda esa serie. Y lo último, películas y series con mensajes ocultos, por mencionar algo. Sí, porque podríamos hablar de un montón de cosas, como también hay un interés de ver, no, mirá el dedito acá, o el triángulo, o la forma exacta acá, como la fecha, el día tal va a encontrar, porque esto va a relacionar con que ahora en marzo, abril va a pasar. Y hacemos un mundo con datos inconexos, ¿sí? Y que son sumamente aleatorios. Y no hay nada que uno pueda decir que sea más seguro, como dice el pasaje, que la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra profética más segura. Hoy vamos a ver una de estas profecías que pasó más de 2600 años. Y al día de hoy podemos establecer con la escritura, con la historia, que es así, que es verdad. Y al día de hoy tenemos los resultados de eso. Así es. Entonces, su palabra, la Biblia, es la que nos puede revelar el futuro. Y aquí igual existen muchos textos, muchas compilaciones, algunas otras cuestiones, libros que podemos nosotros ir leyendo, pero algunos de ellos son complementos, ¿vale? Y lo digo así porque últimamente me he visto, Leandro, no sé, igual tú hayas por ahí observado aquellos libros, aquellos escritores que creo yo que sí, en efecto, toman alguna inspiración en la Biblia como tal. Comentarios. Y hacen algunos señalamientos directos, comentarios, y algunos de ellos caen en estas profecías que yerran, que no son reales, y dijeras tú, no se acuerdan o que tuvo su cumplimiento, eso, o que tuvo en su contexto, en su tiempo, tuvo una función, ¿sí? Pero no es lo mismo ahora. Es decir, claro, no sé, te puedo hablar entonces, de los macabeos y cómo ellos usaron Daniel para decir que en su tiempo iba a haber una profecía de tiempo en particular con Antíoco IV, pero ese no es el resultado final, ¿sí? Así lo vamos a ver a lo largo de la historia. claro. Claro, pero bueno, en parte te lo vamos a desarrollar a eso, así que Vamos. pregunta número 3. ¿A quiénes y cómo revela Dios el futuro? ¿Vale? Ya vimos que en su palabra, la Biblia, pero ahora ¿a quiénes y cómo revela Dios el futuro? Así que aquí bastante claro porque a mí se me viene, bueno, vamos a ver si está dentro de las opciones, eso que estoy pensando. Opción 1, a los grandes pensadores por medio de análisis de la sociedad. 2. A los astrólogos por medio del estudio de las constelaciones. 3. A los líderes religiosos por la tradición. 4. A los profetas por medio de visiones y sueños. Agregame después si vos querés al final alguna quinta. Si tenés alguna más, porque hay un montón de cosas, pero bueno. Hay montones, pero la 3 creo que engloba un poco mi idea que traigo. Así que, ¿qué opción tenemos aquí para elegir? Vamos a ver qué es lo que nos dice Amós 3. Pasaje hiper ultra archiconocido para aquellos que nos gusta la profecía. Dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos, su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes y cómo revela Dios el futuro? ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. ¿Y cómo? Bueno, este pasaje no estaba en el estudio bíblico, lo agregué para responder el cómo, ¿sí? Que está en Números 12:6 y dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, y yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Sí? Ahí lo deja bien en claro el Señor de cómo es que se revela a Dios, a través de visiones y de sueños, ¿y con quién? Con los profetas. ¿Sí? Nuevamente lo vuelvo a repetir acá en Números 12:6. ¿A quiénes y cómo revela? A los profetas por medio de visiones y sueños. Bueno, lo demás ya lo estuve diciendo en lo anterior, ¿sí? Grandes pensadores por medio del análisis de la sociedad. Bueno, en realidad no es que está descubriendo el futuro, está dando probabilidades. El número 2, bueno, es la forma más antigua de conocer el futuro,
pero no dejan de ser pronósticos, ¿sí? Porque a través de constelaciones y a través de lo que ocurre en el cielo empiezan a sacar especulaciones de lo que va a suceder en la tierra, ¿sí? Y si bien uno podría conocer el calendario del Señor y entender, porque es algo, Deuteronomio 4:19 dice que fue dado a todos los pueblos, ¿sí? Y el Señor se mueve en esos tiempos, a diferencia de lo que ellos hacen, los astrólogos, que es adorar a esos astros y establecer a través de esos astros otro tipo de patrones, ¿sí? Que nada tiene que ver con lo que un creyente puede hacer al estudiar la palabra de Dios y ver cómo es que Dios se mueve en sus tiempos. Y en el verso 3, a los líderes religiosos por la tradición, bueno, acá podemos englobar un montón de cosas, Arturo, y agrego la palabra tradición o costumbre, porque puedo estar hablando tanto de la iglesia popular y cómo ellos establecen a través de tradiciones o milagros, ¿sí? Podría haber agregado también en la palabra milagros, cosas extrabíblicas, no sé, pienso ahora en los sueños de Fátima, ¿sí? Y cómo a través de esas las 3 visiones de estos jovencitos que tienen ahora, lo de Polonia, eso, y la guerra mundial, bueno, cómo a través de eso ellos llegan a algunas conclusiones, ¿sí? La de Malaquías, hay un montón, ¿sí? No lo del bíblico. Bastante. Y unos Sí, más recientes, ¿eh? pero, Un par de algunos líderes espirituales pero también más podemos recientes. especular, podemos relacionar, mejor dicho, a estos líderes religiosos con una tradición, a un protestante, a un adventista, una tradición que no deja de ser eso, ¿sí? Y que muchos la han endiosado, pero no deja de ser un comentario de lo que está en la Biblia, ¿sí? Y no la última palabra que tiene el Señor para decirnos en esta generación. Y eso es un tema bastante, la verdad, complicado, porque así como muchos en la antigüedad siguieron a los reformadores y no avanzaron más que lo que los reformadores habían avanzado, a lo largo de la historia este patrón se ha repetido, ¿sí? Y se han quedado con la tradición de los reformadores, hablo reformadores protestantes, reformadores adventistas, etc. No han avanzado más que eso y el Señor nos llama a seguir reformando, a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene Dios de hablarnos a través de sus profetas? ¿Sí? Y ellos no se equivocan, por algo nos dice, creen en sus profetas, ¿sí? Y estaréis seguros, ¿no? Creen en sus profetas y estaréis... Perdón, estoy diciendo bien, Arturo, ¿no? Creen en Jehová y estaréis seguros, que es creer en sus profetas y seréis prosperados. Seréis prosperados. Gracias. Así es. Aquí también hay que tener en cuenta que lo que se diga de un profeta, el otro profeta lo tiene que también que avalar. Y aquí luego hay un problema porque en la actualidad suelen existir varias personas que consideran tener este don, pero ya no encaja la versión o la forma de interpretar algo en la actualidad con lo que estaba dicho antes. Y aquí es como una prueba a considerar. Y aun cuando parece que es un comentario muy obvio que estoy dando ahora, cuando lo ponemos a la luz de las escrituras y vemos lo que pasa con los otros profetas, ya ahí empezamos a sacar conclusiones propias y decir, bueno, pero es que este punto y ese otro tal vez, entonces, no. Yo sé que la parte más fácil es la interpretación a la cual yo ya estoy acostumbrado y eso para mí funciona. Y el hecho de considerar una interpretación ya con un contexto más amplio, tal vez no es la opción que tengamos nosotros en mente y nos va a costar un poco estudiarla. Aquí podemos hacer otro filtro y considerar que el Señor nos ha invitado a conocer el destino de este mundo y considerar estas formas de estudiar un poquito acá, un poquito allá, como algo básico para nosotros. Y yo sé que a veces es más fácil que Leandro venga, me haga un video y me traiga su interpretación privada y ya está, y me quedo con eso. Pero esa parte personal de agarrar a todos los profetas e irlos analizando es más complicado. Pero creo que ahora es muy necesario hacer este estudio más personalizado y que nosotros le pidamos a nuestro Dios la oportunidad de ir entendiendo esos mensajes eso que es nos ser un trae buen para bereano, nosotros. Arturo. Eso es ser un buen bereano. Sí, definitivamente. No quedarnos solamente con una sola interpretación.
Vamos a ver qué es lo que dice la siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué notables acontecimientos sucedieron en Babilonia 6 siglos antes de Cristo? Y aquí empezamos a estudiar algo en particular. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en ese tiempo. Vámonos por favor directamente Daniel a capítulo 2, Daniel. verso 1, y lo vamos a leer muy por arriba. ¿Sí? El estudio bíblico plantea 3 pasajes y les recomendamos leer la historia completa. ¿Sí? Así que ustedes que estén más tranquilos en su casa, lean Daniel capítulo 2 entero, pero acá vamos a ver que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor, ¿sí? Esto para leerlo en trabalengua rápido, soñó sueños. Y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. ¿Sí? Acá vemos que después de la conquista a Jerusalén, de haber traído a Daniel, a sus amigos, y que Daniel haya estudiado y haya estado un tiempo y haya pasado ese momento de prueba de fidelidad, Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, tuvo este momento en particular que lo deja confundido. Llama a los sabios, a los magos de su tiempo, no descubren. Y por ese problema, en Daniel 2:12 nos dice, por esta causa de que él no sabía de ese sueño, se había olvidado, y los demás no sabían cómo poder hacer para que el rey pudiera estar contento, ¿sí? Descubriendo ese secreto, el rey se enoja, se enfurece y manda que maten a todos los sabios de Babilonia, ¿sí? A los científicos de su época. ¿Y qué ocurre? Bueno, a pesar de que el decreto de muerte estaba sobre todos, Daniel fue fiel, y no solamente por él, sino también por aquellos que no coincidían ideológicamente con Daniel, pero que eso no fue un problema de que doctrinalmente no estuvieran de acuerdo, porque aún a pesar de eso, fueron sus maestros, eran sus amigos, o aún así, o colegas, y aún así, vecinos, ciudadanos, gente cercana a él, ¿sí? A veces nos olvidamos de eso, Arturo, que por cuestiones doctrinales nos olvidamos de las amistades, nos olvidamos de todo, pero Daniel rogó por ellos y le pidió tiempo, y el Señor le revela el sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, dice Daniel 2:19, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, ¿sí? Y la cuestión que nos pregunta el estudio, ¿qué notable acontecimiento sucedió en Babilonia 6 siglos antes de Cristo? Bueno, es que Daniel revela el sueño que tuvo el rey más importante de su generación, ¿sí? Hoy sería el Joe Biden, ¿sí? Antes diríamos el Donald Trump, o ¿sí? el rey más importante de su época y de la nación más importante y más adelantada. Tuvo ahí un siervo de Dios que le reveló algo que él estaba deseando, que ya vamos a ver que era, con qué propósito, ¿sí? Con cuál objetivo. Pero bueno, acá la primera parte. Y qué importante sueño, aun cuando es una visión profética que parece que se resuelve, de hecho se resuelve capítulos más adelante. Tiene una importancia grande, una forma de llevar la historia muy resumida hasta el día de hoy. Así que no, yo creo que cualquiera que quiere entrar en esta forma de estudiar la Biblia para entender profecía, es obligatorio poder entender esta primera visión. Así que por esa razón estamos acá leyéndola, y yo sé que da para bastante. Sobre todo el último punto de la piedra, yo sé que existen muchas formas de entenderlo, pero vamos a entender lo básico por ahorita para que tú de manera particular ya desarrolles ese estudio en casita. Pregunta 5, Leandro. Dice, ¿cuál era el propósito de Dios al dar el sueño al rey? ¿Cuál era ese propósito? Sí. Digo, el rey no era del pueblo, entonces, ¿cuál era la intención que hay detrás? ¿Por qué no se lo dio inicialmente a Daniel? O a algún otro compañero, no lo sé. A Daniel, no le iban a quejar. Pero más allá de eso, como que todas esas cuestiones, Dios se maneja como Él quiere, ¿sí? Y ahí tenemos que entender eso, que a veces nosotros le queremos marcar la cancha a Dios, decir, bueno, vos tenés que hacer así, Dios va a hacer asá. No. Olvídate, y en el tiempo final ocurre exactamente lo mismo. El Señor va a actuar de manera
que al hombre le van a sorprender, sobre todo aquellos que le quieren marcar el camino. Por eso nosotros tenemos que ir en el camino cristiano, no en el nuestro, sino en el del Señor. Dice Daniel 2:29, estando tú, oh rey, le dice Daniel al rey, estando tú en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. ¿Sí? Lo que le preocupaba al rey cuando se acostó es qué va a pasar en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. O sea, lo que vio Nabucodonosor, a pesar de que él no entendía, no es que se acostó porque comió de más y tuvo pesadillas y cosas por el estilo, sino que realmente fue fruto de un pensamiento que lo llevó a la cama, ¿sí? A reflexionar y a pensar, él como estadista, pero en términos generales, en el porvenir, en el futuro. Sé que todos tenemos este pensamiento, ya sea a nivel particular o general, ¿sí? De qué va a pasar con mi negocio, con la escuela, con los estudios, con la familia, con mi salida de la ciudad, con el trabajo en sábado, con un montón de cosas, ¿sí? Y nos vamos a recostar y nos vamos con esas preocupaciones. Y aún pienso en Nabucodonosor, que él no pidiendo, porque no conocía al Dios del cielo, Dios también en su amor le revela, le muestra, ¿sí? Todas estas cosas. Y el asunto es saber escuchar, y el rey supo escuchar, porque a veces nos pasa eso. Entonces, ¿con qué propósito Dios le reveló? Sí. Lo reveló para que él sepa lo que había de suceder en el futuro. Ese era el objetivo, ¿sí? Y a través de ese rey nos llega este registro hasta el día de hoy, ¿sí? Esto es maravilloso, porque si esto no hubiese pasado, si hubiese sido un sueño de Daniel, bueno, hubiese quedado ahí un sabio más de Babilonia, pero era el rey y todos le tenían que conocer y eso se iba a masificar. Entonces Dios tiene estas formas de actuar que a veces no entendemos y que pueden ser súper peligrosas y desafiantes porque era la muerte de todo, pero en realidad era para que se manifieste el poder de Dios. Cuando salgamos de la... No digo, cuando salgamos de la comodidad de estar preguntándonos todo el tiempo los por qué me sucede, y empecemos a soñar y estar en los sueños de Dios, ¿sí? Y estar en los caminos de Dios, Él nos va a mostrar que en realidad todo tiene un para qué, y siempre el objetivo es para que se manifieste el poder de Dios, para que lo glorifiquemos, para que lo alabemos, para que salgamos de la manera cómoda que tenemos de ver las cosas y empecemos a ver las cosas como Dios quiere para nuestra vida. Y lo trascendente que se vuelve, porque como tú bien dices, si hubiera sido para cualquier otra persona, tal vez la historia hubiera sido distinta. Desde este gran foro como lo era Nabucodonosor y todo el drama que se genera alrededor de este sueño, de la sentencia fatal que se hace para las personas que se supone que le deberían de ayudar, y todo el contexto que existe, la manifestación de poder que hace Dios es impresionante y se va sembrando la semilla para que ese hombre después en lo particular genere uno de las expresiones o de los textos de la Biblia más hermosos donde reconoce el poder de Dios. Entonces existe un propósito muy grande detrás, aun cuando parece que es una visión resuelta fácilmente, como lo habíamos dicho, trasciende hasta ahora, y yo no sé qué es lo que le pasa por la mente a Nabucodonosor en ese momento. Sabemos de las consecuencias inmediatas que tiene, un poco se quiere poner en contra de lo que Dios había estipulado, manda a hacer la imagen, pero en su historia como tal hace un efecto poderoso y cambia su vida. Así que el propósito era revelar el futuro, claro que sí, de lo que estaba por suceder. Vamos a ver otra preguntita, la pregunta número 6. ¿Qué había soñado el rey? Ya vimos de que era algo muy importante, trascendió, no era de que se comió un filete de cerdo de algo ahí, le cayó pesado a Nabucodonosor, no, había algo en particular. ¿Y qué había soñado el rey que había provocado todo esto? Vamos a ver el texto para ir vamos a desmenuzarlo viendo un poco. Viendo el detalle. En Daniel 2, 31 al 34 nos dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, ¿sí? O sea, primer punto, vio una imagen, ¿sí? Y ahora la va a discriminar cada parte.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, por eso los colorcitos ahí, no amarillo. Su pecho y sus brazos de plata, sí, el gris. Su vientre y sus muslos de bronce. Gracias. Sí, pasó un poquito más didáctico los colores. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada perdón, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, ¿qué es lo que sueña este rey? Acá lo tenemos en la imagen. Sueña con una estatua que posiblemente sea parecida a esta. A la derecha aparecen algunas cosas que ya vamos a charlar en breve, ¿sí? De que todo esto tiene un significado, ¿sí? Que no es azaroso el orden, los materiales, en fin. Y que esta historia concluye de una manera crítica para el rey y para el futuro de los próximos gobiernos, de que todo eso iba a ser destruido, ¿sí? De que iba a haber un poder externo, porque era una piedra de un monte externo a todo eso, y que lo iba a destruir, y que de ahí iba a surgir una gran... Bueno, no me voy a meter más adelante con la historia, pero sí, ese reino final que nunca iba a ser destruido. Te quedaste pensando con la imagen. Estaba yo viendo ahí la... No. Estaba pensando la imagen y no lo sé, o sea, para un rey que venía de un contexto y una cultura totalmente distinta, todo esto representó tal vez un shock muy grande. Saber que había un Dios fuera de su cultura que se estaba dando el tiempo de mostrarle algo con tantos significados, con tantos detalles. Y el término de la visión como tal, alguien que consideraba que sus hijos de sus hijos iban a estar en el poder, fue algo que realmente le impactó. Eso en definitivo, ¿no? Y después de que le impactó, ¿se le olvida? No, claro, por eso se levantó con ese mal humor, ¿no? Pero en efecto, parece que los caminos de Dios son muy distintos. Yo se lo hubiera dado a un rabino que haya venido del exilio y que de una u otra manera él hubiera trasladado ese sueño a papel. Y digo, yo sé que en Babilonia pasaron... hubieron varias cositas con respecto a colocar esa ley oral, pasarla a papel. Hubieron muchas cosas ahí que pasaron dentro de la cultura judía. Y digo, igual hubiera pasado esto así, lo hubiéramos encontrado de otra manera. Pero en el contexto en el que se da, para mí no le entiendo, digo, Dios, ¿por qué lo haces así? Pero ahora a la distancia podemos ver que el significado no solamente era para impresionar a las personas que ya conocían de Jehová, sino impresionar a aquellas, alcanzar a aquellas que de otra manera no hubieran entendido el mensaje. Incluso uno lo hace Así reflexionar, que, ¿no? ¿Por qué, sí, ahora que dijiste esto de rabino, ¿no? ¿Por qué a mí me está colocando en tal lugar? ¿Por qué me preparó, no sé, en este caso Daniel diría, como príncipe? Y ahora estoy explicándole un sueño que era el trabajo de un profeta o de un religioso y yo tengo una función de estadista acá, no de religioso, de explicar cuestiones que están en la Biblia. Y no sé por qué Dios te puso, no sé a vos Arturo, por qué te puso ahí, pero hay un propósito, a mí en mi lugar y a cada uno, Dios tiene un propósito en particular, porque a la persona que tenemos a nuestro alrededor, nosotros somos hasta el momento los únicos con los que podría hablar y podría escuchar, ¿sí? Y que diría, me lo dijo tal que es ingeniero, ¿sí? Y al ingeniero le voy a prestar atención, pero no por mal del que es humilde profesor de historia. No, digo, no por mal, sino porque Dios así lo quiso y lo permitió hasta ese momento, ¿sí? Así como si alguien va a hablar sobre historia, ¿sí? No va a escuchar un ingeniero. Así también en cada una de las áreas en las que cada uno estamos trabajando, en las que estamos desarrollándonos, Dios tiene un propósito y está buenísimo poder ponernos, nuevamente digo, en los sueños de Dios, meternos, entender de que Él nos formó hasta este momento, como le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther, para esta hora Dios no te llamó,
¿Sí? ¿No será que para esto Dios te ha llamado acá y te colocó en el trono para hablar con Asuero? Y sí, soy mujer y estoy acá en Y sí, esclavitud, pero para esta hora Dios te llamó y te puso acá como reina y no eras ni conocida y tuvo que salir Basti, bueno, para esta hora Dios te llamó. Entonces, en buena hora Dios nos está despertando para ser luces donde estamos y no soñar como le pasó alguna vez que quisieron ponerle a David en la vestimenta de un guerrero para que luche contra Goliat. No, él tenía que tener su onda y yo voy a pelear con mi onda. A mí me pueden criticar un montón de cosas, ¿sí? Me gusta ministrar, me gusta predicar, pero yo tengo esta forma, no tengo, siempre uno tiene que mejorar, pero uno también es docente y tiene un bagaje detrás, y es eso lo que nos va formando y lo que nos va haciendo, ¿sí? Sin quitar todo lo que uno tiene que seguir formándose, es en esa sinceridad y es en ese lugar en el que uno se encuentra con las herramientas que Dios te dio para pelear. Y bueno, ahí es donde nos tenemos que cada uno decirle, Padre, estos son los dones que me diste, quiero ponerme en tus manos para que me sigas puliendo y me sigas formando. Y en definitiva, Daniel era uno más exiliado, no era Jeremías, que es su contemporáneo, no era Ezequiel, que era su contemporáneo, o no era Isaías, aquel profeta, gran profeta que él sabía que no era Ezequiel, el hijo de un... ni pretendía hacerlo, pero estaba en el lugar preciso y conocía a aquel que podía ayudar y simplemente fue el instrumento y se prestó. A ver si estamos nosotros también dispuestos a hacer igual como buenísimo. Vamos a ir ya a las partes de esta imagen. Pregunta 7. Sí. Pregunta 7. ¿Qué simboliza esa imagen? Vamos a ver las opciones aquí. Opción 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, metales preciosos que habían en Babilonia. 2, un problema financiero del rey. 3, los reinos que gobernarían el mundo hasta la segunda venida de Cristo. 4, los 6 reyes que le sucedieron al trono hasta el año 538. Ya había escuchado algo más o menos, pero no lo sé. 5, el protestantismo apóstata. Dependiendo de sí. cuál sea tu origen religioso, tendrás alguna respuesta. Así algunas que son para marear bastante. Vamos entonces a Daniel, si nos venís siguiendo, es muy sencilla la respuesta. Pero bueno, a ver quién está despierto. Daniel capítulo 2, verso 37 al 38 nos dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza, majestad, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces acá diríamos, bueno, un rey es una cabeza. Eso podría ser una interpretación y podría ser válida. Pero si seguimos leyendo, Daniel capítulo 2, verso 39, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de rey sin reino, sino rey con reino. Entonces dice, y después de ti se levantará otro rey. No, no rey no, menor que tú. Y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. O sea, rey no, ¿sí? O sea, no es un rey, es un reino. Y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará, ¿sí? Ahí nos plantea los 4 hasta ahora, ¿sí? De lo que simboliza esa imagen. La imagen o sus materiales representan o simbolizan los reinos que gobernarían el mundo hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? Bueno, lo deja bien claro. ¿Por qué a Nabucodonosor le dice de rey y no de reino? Bueno, primero porque es el rey de aquel momento, porque jamás se le va a cruzar por la cabeza a Daniel decirle de que iba a haber un sucesor, ¿sí? O de que su reino, primero hablar de que iba a tener un fin su reino, ya es sumamente peligroso, ¿sí? Yo no sé cuánto ustedes, porque esto es muy fácil leerlo con el diario el día después, pero hay que estar en el lugar de Daniel y decirle, mira, después de vos va a venir otro reino,
No, mi reino es eterno, ¿sí? Pensemos, no hace tanto tiempo, ¿sí? 100 años, Hitler decía que su Reich, ¿sí? El Tercer Reich, iba a ser eterno, 1000 años iba a durar. Entonces, decirle a uno de estos que puedan tener delirios de grandeza y locura, y encima ya con el problema del sueño y que quería matar a todo, decirle, mira, tu reino no va a durar para siempre y es peligroso. Entonces me imagino que coloca a él como reino en relación de reino-rey. O sea, no va a haber otro como vos y si vos terminás, termina Babilonia, ¿sí? En ese sentido, termina todo esto esplendoroso. Uno, metales preciosos que había en Babilonia, y no, porque lo va explicando ahí y va dando muchas definiciones ahí. Y el hierro no se me hace muy precioso, ¿no? Dos, un problema financiero del rey, tampoco, porque lo hubiese aclarado, ¿sí? De que guarda el oro, tú eres el oro, guardalo, porque después... Sí, pero después hay otras situaciones que nos van a aparentar esto. El 4, aparte por las medidas que toma en el capítulo 3, ¿sí? No de refugiarse en el oro, sino que, bueno, sí, lo utiliza. 4. Los 6 reyes que le sucederían al trono, mentira, porque hay 4 reinos por lo menos, ¿sí? Y sin contar el último, que es la mezcla de 2 que después vamos a ver. Entonces ni siquiera llegan a 6, ¿sí? Y si dijéramos, bueno, son 6 con la piedra, bueno, pero Nabucodonosor es el séptimo. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, se nos cayeron todos los papeles. Y el 5, el protestantismo apóstata. Bueno, si estaban viendo este tema y dijiste que era el protestantismo apóstata, es porque no estabas prestándole mucha atención a lo que veníamos hablando, porque es Apocalipsis 3, ¿sí? Así que bueno, si venía por ese lado, te recomiendo que vuelvas a ver lo anterior y reconsideres, por ahí prestar más atención al libro de Daniel, ¿sí? Más allá de que seguramente hay muchas de estas cosas que nos van a llevar a pensar, no en términos de metales, pero sí de que hay una imagen en el tiempo final y que esa imagen también es destruida, ¿sí? Ay, Arturo, algunas cosas ahí que, bueno, porque encima la imagen del tiempo del fin, que es una mezcla de lo que hace el papado con lo que hace Estados Unidos. Entonces, bueno, pero no nos vamos a meter en ese problema, porque ya tenemos que sacar otras interpretaciones y no es la idea ahora. Simplemente lo que está escrito, lo que es, y que el Señor nos siga revelando si hay alguna cosa más, pero hasta ahora el punto 3. A mí me llama bastante la atención que todos estos reinos, que bueno, ya veremos en particular quiénes son, así, a ciencia cierta, todos ellos tenían una forma de gobierno religiosa, civil, una cosa un poco rara. O sea, no había una separación iglesia-estado. Entonces, por ahí, ojo con eso, porque es de la manera como debemos de ir interpretando todo esto. Y sobre todo, el último punto que comentas, Leandro, esta unión, esta mezcla, tiene que ir por ese lado. Así que no podemos lo que parece una locura, en una sola lo que parece forma. una frase loca, el punto 5, y hay que seguir estudiando, pero por ahora dejémoslo ahí, punto 3. No sigamos, no abramos puertas. Vamos a dejar la semillita para que se estudie. Pregunta 8. ¿Qué otra certera predicción anunciaba esta profecía? Sí. ¿Hay algo más? Vamos a ver qué es lo que dice ya al final, casi al final de los versículos. Dice en el versículo 41 y 42 de Daniel 2, y lo que viste de los pies y los dedos, ahí está la parte que nos faltaba de la estatua, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil, ¿sí? Pero dice el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, esta es la versión 1960, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿sí? Hay algunas traducciones que dice a través de casamientos, otra a través de simiente humana, ¿sí? En todo está hablando de una relación conyugal o una alianza humana, como dice acá, ¿sí? Por eso usé esta, que es la versión 60, que es la que a mi entender más ajusta, ¿sí? Que es una conexión entre cero.
Pero, bueno. ¿Qué otra certera predicción entonces anunciaba esta profecía? Anunciaba el último gobierno mundial. Y que ese último gobierno iba a ser un reino dividido. Con la caída del Imperio Romano, que es el cuarto poder, el cuarto imperio, el cuarto reino, el hierro, nunca jamás pudo hombre sobre la tierra unir el mundo bajo un mismo imperio. Pensemos en Napoleón, en Hitler, y ya con esos ejemplos son bastante grandes. Solo se unirán mediante alianzas humanas frágiles, pero hasta el día de hoy, hasta esta fecha, ni siquiera los pactos regionales se respetan. ¿Sí? No sé cómo será en el caso de México, pero acá en América del Sur tenemos Mercosur, que es una alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay ahí, ¿sí? Y nada más. Y después en un momento se quiso hacer la UNASUR y demás cuestiones, pero nunca sirvieron. O sea, estamos hablando de que América del Sur nada más, ¿sí? Pensemos en el mundo. Sí, sé que está en el norte están con Estados Unidos y Canadá y México, pero bueno, también son uniones muy, muy laxas y muy desiguales, ¿sí? Desiguales, yo diría. Tienen justamente ustedes al... Sí, entonces, sí, ahora sí, una frontera enorme con el país más poderoso del mundo no es muy bonito, ¿no? Entonces, pero aquí, ¿qué otra certera predicción anuncia esa profecía? El último gobierno mundial será un reino dividido. Y aquí, Leandro, yo sé que hay una forma de entenderlo de una u otra manera, de varias formas, pero yo lo que quiero, como lo que hablamos hace ratito, es tengamos en cuenta esto. La imagen viene siguiendo un patrón en particular. Ese patrón es un gobierno autoritario que mezcla tanto lo civil como lo religioso, y en este marco debemos de ir reflexionando cómo se comporta en la actualidad también los reinos existentes y la unidad un poco arbitraria, un poco a la fuerza, o tal vez porque, pues bueno, es la tradición y bueno, siempre obedecemos hacia Roma, ¿no? Entonces, pero aun cuando sean de esas dos formas, parece que lo civil últimamente está teniendo bastante relación con lo religioso, y no por la fuerza, sino por el bien común de todos. Así que ojo con esto, creo yo de que hay que analizarlo, hay que volverlo a tener en cuenta, porque esta imagen viene funcionando de una manera, viene desarrollándose a través de los tiempos de una manera, y va a acabar así. No tendría por qué acabar de otra manera. Y bueno, aquí la pregunta 9 es: ¿qué hermoso acontecimiento ocurrirá al fin de la historia humana? Dice... Vamos a ver, no todos son tragedias, Leandro, así que vamos a ver qué es lo que se dice. El tema es, bueno, puesto los ojos, ¿no? en ese destino del mundo predicho. Si lo tenemos puesto ahí, realmente todo lo que pase va a ser maravilloso. Daniel 2, 44-45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, ¿sí? O sea, desmenuza todo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, acá le dijo algo fuertísimo. No solamente que su reino no iba a ser eterno a Nabucodonosor, sino que aún la totalidad de eso, hasta el tiempo del fin, no iba a ser eterno. Ninguno de esos iban a ser eternos. Ninguno iba a poder reemplazar, ninguno iba a poder estar por encima de los planes de este gran Dios, ¿sí? ¿Cuál es ese hermoso acontecimiento? Bueno, pareciera que la primera frase no es tan hermosa. Dios destruirá todos los reinos, ¿sí? El objetivo del Señor es destruir todas estas naciones, todos estos poderes, ¿sí? No al pecador. O sea, el objetivo de Dios no es
destruir al impío, sino que se arrepienta, pero si sigue en su mal camino, o pasará de la misma manera que estos reinos, ¿sí? También encontrará su destrucción. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace Dios? Para instaurar su reino en la tierra. Y ese reino permanecerá para siempre. Un reino del cual ya hemos hablado, donde mora la justicia, donde no hay lágrimas, llanto, dolor, pecado, muerte, ¿sí? O sea, viene a instaurar algo bueno. Para que nosotros entendamos la magnitud de lo que va a ocurrir, tenemos que también poner en perspectiva lo mucho que el Señor va a cambiar las cosas, ¿sí? Si no, nadie aceptaría lo que va a venir en relación a lo que está pasando ahora, ¿sí? Nadie entendería de ese Dios de amor viendo las cosas que están ocurriendo en la actualidad y diciendo por qué Dios permite esto, permite aquello, ¿sí? Pero es porque uno no ve lo que el Señor tiene trazado al final de todo este camino. Y es ahí donde todo esto cobra sentido. El salmista dice, hablando de los malos, que él no entendía esto hasta que vio en el santuario el fin de ellos, ¿sí? Y cuando uno lo pone todo esto en el camino de Dios, porque el camino de Dios, Salmo 77:13, está en el santuario, cuando uno lo ve desde ese lugar, desde donde Dios nos mira, desde su monte, ¿sí? Cuando uno va al... Arturo, vos tuviste seguramente la oportunidad de ir a lugares bien altos, ¿sí? Y cuando estás en lugares bien altos, los problemas o las situaciones que parecían enormes empiezan a ser bien chiquititos, ¿sí? Porque uno empieza a ver la totalidad de las cosas. Y el Señor nos quiere llevar ahí, a ese monte que Él va a instaurar, para que veamos que todos estos problemas dejarán de ser. Serán pequeños a la luz y a la vista de lo que Dios quiere colocar para todos nosotros. Sí, yo aquí llamo un poco a la reflexión en ese sentido. No nos enganchemos un poco con todas estas... la actualidad como tal, ¿no?, nos lleva a poderla analizar, a poder conocer el tiempo, pero no engancharnos en esas discusiones acerca, o tal vez algún proselitismo en particular, o defender algún tipo de causa en particular. Se tiene que desarrollar el mundo de la manera como está pasando, porque es parte de la profecía. Tenemos que analizarla y conocer los tiempos. En efecto, es una obligación, pero no por eso yo tengo que también tener parte activa en tal vez detener el avance de esto, porque ese no es ese no es el objetivo como un hijo de Dios que pretende estar en el camino, un camino correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces pareciera que preferimos que algunas cosas no pasen, y tal vez estamos haciendo comentarios, tal vez pareciera que nos pagan por hacer la contrapublicidad de lo que está pasando en redes sociales, como si realmente tuviera algún efecto algo de lo que nosotros hacemos. Nos enojamos tal vez diciendo, ay, es que Facebook me borró mi video porque aquí yo desenmascaro a la élite. Va a pasar, no te desgastes. Estamos en un lugar en donde realmente es alguien dueño de esta red social y tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, ¿en qué nos debemos de preocupar? Bueno, amén, en el caminar cristiano que hemos desarrollado en esas anteriores lecciones, y ahora al conocer y tener las herramientas para ir sacando conclusiones de en qué momento vivir, pues en efecto pedirle al Señor que pase esto lo más pronto posible y que yo sea apto para este nuevo reino que se va a instaurar. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta porque aquí nos vamos a enganchar también. Vamos un poco más rápido en estas últimas, que son, a ver, yo acá las puse en pregunta, en el estudio bíblico están como afirmaciones. Así que vamos de lleno con eso, Arturo, si te parece. Vámonos de lleno, dice, ¿quién está al control de la historia? Bueno, en Daniel, control, Leandro? Me he olvidado que tenía lapicera. En Daniel 2:21 al 22 nos dice, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. ¿Sí? ¿Quién está al control? Y fíjense, él cambia los tiempos. Algo que a los historiadores nos gusta es el tema del tiempo, ¿sí? Y es algo como sagrado, es algo que uno dice, bueno, es imposible, hay leyes, hay marcos teóricos donde si pasa esto va a ocurrir ciertas probabilidades, pero
Dios cambia los tiempos. Entonces, si Él puede hacer que, como ocurrió en Egipto en la antigüedad, haya 3 días de oscuridad, se retrase el sol, ¿sí? El sol y la luna se detengan para que haya una guerra. Si Él puede hacer semejantes cosas, ¿sí? Él puede cambiar, y con la venida de Cristo, Él hizo un antes y un después, ¿sí? Que aún ateos tienen que poner antes de la era común y después de la era común, o en la era común, ¿sí? Sí, él pudo hacer eso, que ni siquiera los ateos, cambiando esto, pueden negar el hecho de que existió ese Jesús histórico, real. Él puede también quitar reyes y poner reyes. Y ahí es donde me sumo al comentario de Arturo, donde no tiene ningún sentido discusiones políticas, ¿sí? O sea, me refiero a partidarias, no políticas, pues somos obviamente seres que vivimos en ciudades, que vivimos, no me refiero a los, digo, en países que vivimos en democracias, entonces que tenemos la posibilidad de emitir nuestro voto, de opinar, todavía está esa posibilidad. Pero no hablo desde ese lugar, sino desde lo partidario, ¿sí? De que, a mí me gusta tal dirigente. No, ahora mirá a mi presidente, que él sí es ese presidente que hay que respetar, ¿sí? Entonces, cuando nos ponemos en esos lugares, son terrenos peligrosos, porque sabemos que Dios es el que está al control, que debemos respetarlo y debemos orar por ellos, tanto el que te gusta como el que no te gusta, ¿sí? Siempre debemos velar y orar por los que están hoy en autoridad, respetarlos, ¿sí? Y no ponernos en contra, salvo que nos pongan en contra de la adoración a Dios. Pero esa no es la pregunta ahora, sino quién está al control. Dios está al control, con letras bien grandes, para que esto nunca lo perdamos de vista. Vamos. Pregunta 11, entonces, Leandro. ¿Puede imponerse en los planes y agendas de los gobiernos y élites globales por sobre Por los ejemplo, de 2030 Dios? ahí, la agenda. Por ejemplo, ¿no? Que siempre está. 2030 Hemos charlado tantas veces. ¿Pueden? Salmos, Salmos 33, 10 al 12 nos dice: Jehová hace nulo, escuchen bien, el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo a quien Él escogió como heredad para sí. Pienso en los Estados Unidos, y perdón, yo sé que van a decir, no, ¿cómo hablas de Estados Unidos? Que Estados Unidos es imperialista desde el siglo XX, desde 1898, que atacó la isla de Cuba, y a partir de ahí se expandió por todas las naciones. Y es cierto, yo no te voy a discutir eso, ¿sí? No te lo voy a discutir para nada. Pero Apocalipsis 13 nos dice que esa nación, que es una bestia, o sea, es un poder, y un poder hace eso, ¿sí? ¿Qué va a ser una bestia? Yo no puedo decirle a mi gatita que no tenga ciertas actitudes de gato, ni a mi perrito, bueno, no tengo perro, pero vos no le puedes decir a tu perrito que no hagas las actitudes de un perrito, porque es un animalito, ¿sí? Y va a hacer cosas que de travieso, más allá que te entiende, cosa de travieso, de juguetón, ¿sí? No le puedes decir, bueno, una bestia, un poder, no se le puede pedir que no haga otra cosa que para lo que es avanzar, conquistar, tener nuevos territorios, dominar, es eso. Pero aún así, ese poder tiene dos cuernos. Uno que es, los dos son de corderos, y uno tiene que ver con el republicanismo, con esa libertad que tienen para poder elegir, y otra para elegir también en el protestantismo, que crear libertad de conciencia y libertad de elección política. ¿Por qué digo esto? Porque es la única nación que tiene la frase en Dios confiamos, in God we trust, ¿sí? O sea, nosotros confiamos en Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero esto nos falta mucho para que empiece a hablar como dragón, ¿sí? Ahora, con respecto a las agendas y a los planes y a todo lo que tiene las élites y todo lo que queramos hablar, jamás se va a imponer. Dios los va a hacer nulos, esos planes, y sus consejos va a permanecer. Por más que hoy veamos avances en materia, no sé, yo hablaba de la parte educativa, Dios los va a hacer nulos. Confiemos en Él, andemos en sus pasos, en sus caminos, y sigamos lo que dice su palabra, que eso es para siempre, ¿sí? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios
permanece para siempre. Permanece para siempre. Así es. Entonces, Leandro, ya para ir concluyendo, cerrando todo esto, ¿en qué ¿Qué, periodo de la historia qué vivimos pregunta? actualmente ¿Qué pregunta? entonces? ¿Estaremos tal vez en un brazo, No, en no, si a alguna mí me preguntas rodilla? como historiador, te voy a decir en la era, no sé, te voy a decir en la edad contemporánea, en la era de la posmodernidad, de la posverdad, en la era nuclear, en la era tecnológica, un montón de cosas te podría hablar, pero ¿sabes qué? Un ¿En la era montón, no, pero digo, conspiranoica hablando también? científicamente, hay un montón de términos que le agregan para decir en qué tiempo estamos parados hoy en día, ¿sí? Ya no estamos ni en la primera revolución industrial, ni en la segunda, se habla que ni siquiera la tercera, estaremos en la cuarta, la quinta, la robótica. Pero según la Biblia hay algo más específico, ¿sí? Y que ya lo hemos visto, y es que estamos en los dedos de una estatua, ¿sí? Estamos al final, si pudiéramos seguir el recorrido de esa estatua, estamos al final de todo, en los pies de hierro y barro. Y en ese lugar, Daniel dice, yo estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. O sea, estaba en ese último momento de la historia, estaba en esa última partecita del pie, y él mirando allí, vio esto. Y esa mano, no cortada con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Sí? Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, estaba hablando también de muchas cosas, heridas y cosas que pueden parecer azarosas, pero la escritura nos da ejemplos claros de lo que va a ser Cristo, ¿sí? Y va a ir al fondo, hasta lo más bajo, ¿sí? Para destruirlo por completo. Hasta la última parte de la historia de la humanidad, allí aparecerá el Señor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Cuándo? En los días de estos reyes. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo, como bien decía Arturo, donde hay una división entre la iglesia y el Estado, pero que están dando pasos agigantados para que comience esta alianza. Y cuando se produzca esta alianza, en los días de esos reyes, en ese tiempo ocurrirá nuestra mayor esperanza, ¿sí? La segunda venida de Cristo. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? En la época de los pies de la imagen de Daniel. Estamos terminando. Ya casi ahí en Sí, la sí. uñita, una cosa ya Algunos dicen saliendo en la de... mugre de la uña. Uf, buen término para describir este tiempo y la sociedad como tal. Ahí en la escuela sabática, que yo sé que muchos de nosotros ya estuvimos repasando el día de hoy, ahí hablamos de los acontecimientos, de cómo andamos ahora. Entonces, híjole. Pregunta 13, Leandro. ¿Qué debemos buscar ante todo? ¿Qué debemos de buscar ante todo? Conociendo que estamos ya en ese bordecito incómodo, ¿qué debemos estar Publicar haciendo videos entonces? para denunciar a la élite. Ah, perdón. Dice Oh, Dice, no dice no, no, Mateo no. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y acá nos abre otra mirada, porque veníamos hablando del reino de Dios y sabemos que este pasaje habla también del reino espiritual. Pero ¿por qué también no pensar de ese reino que Cristo va a establecer, que Dios va a establecer dentro de poco? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, Mateo 6:33 habla de las preocupaciones cotidianas, el comer, el vestir, cosas que uno dice, ¿por qué el Estado no se preocupa por mí? ¿Por qué no cambia el partido político? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero que voy a estar pensando en lo mágico, en el misterio. No, no te estoy pidiendo que pienses en nada raro, sino que aprendamos a confiar en las promesas del Señor. Y en 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sabiendo esto dice, sed pues sobrios y velad en oración. No nos llama a, la Sobrios, sobriedad, sobrios. ¿sí? Muy distinto a la iglesia popular y cómo levanta sus templos, ¿sí? Y llena sus espacios. Lo que tenemos que sea sencillo, estamos hablando de eso con una hermana, en el culto de oración del martes,
le mando un cariño grande a Angie. Ella comentaba con respecto a la salida de las ciudades que nuestra salida no tiene que ser para casas maravillosas y lugares, mansiones, que eso va a estar en el cielo, ¿sí? Pero mientras estamos en este caminar, que lo que apelemos y lo que manifestemos sea esta sobriedad, ¿sí? Y sé que chocan con muchos principios, que yo no quiero decir con esto que no aprovechemos los recursos y busquemos la excelencia, pero a veces está siempre el desequilibrio, ¿sí? Entre estas posturas de no gasto nada porque con nada puedo hacer todo. Y es cierto, podemos hacer un montón de cosas, pero a veces los proyectos requieren un poquito más. Seamos sobrios. En el lugar, en la medida en la que estemos, seamos siempre sobrios y que el Señor nos vaya llevando, ¿sí? De gloria en gloria. Hasta acá, Arturo, pregunta 13. ¿Qué debemos buscar ante todo? Velemos en oración. Pero no termina todo acá, Arturo. Y me gustaría compartir algo que está ahí en el estudio bíblico, ¿sí? Que es ese mensaje de despedida, que seguramente si vos lo tenés en la mano, yo no lo tengo en la mano, me imagino a Arturo igual que yo, digitalmente, pero nos hace una pregunta y nos hace una invitación. Yo sé que siempre apelamos a esto al final de todos los estudios para que tomemos una decisión, y ese es el deseo, pero terminamos acá, no nos vas a escuchar nuevamente con este tema, tal vez con otros, no sé. Pero queremos que al final, al llegar al final de este estudio, y habiendo llegado hasta acá, aún entiendas que hay mucho por aprender en este camino, que todo esto recién comienza. Y lo que invita el estudio al final es que si aún, después de 21 estudios, bueno, 20 más este complemento, vos no entregaste tu vida a Cristo, lo entregues hoy mismo. Y la pregunta que hacemos, ¿sí? Y que hace el estudio nuevamente es: ¿cómo puedo ir a Cristo? ¿Cómo puedo ir a Él? Entonces nos va a dar un pasaje en relación a esto que está en Mateo 11, 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puedo ir a Él? ¿Cómo puedo? Bueno, llevemos su yugo, aprendamos de Él. ¿Qué es? Él es manso, Él es humilde, aprendamos de Él. Llevemos su carga, ¿sí? Y Él nos va a dar descanso. ¿Qué pensás de esto, Arturo? Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Y es la gran pregunta. Es la gran pregunta que hay que hacernos. Esa es la gran pregunta. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos tenido un recorrido por todas estas lecciones, tal vez hemos repasado muchas cosas, hemos aprendido un par más. Y si tal vez tú estás pensando tomar una decisión y la decisión tal vez no llega porque estás pensando en el después de que tomen la decisión, bueno, igual esta pregunta te puede ayudar. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Dice en Juan capítulo 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Nos alienta esto. ¿Cómo? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero ¿cómo puedo? Bueno, nos dice el verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese fue nuestro deseo, el deseo que tuvo Arturo, que tuvo este servidor desde un principio hasta ahora. Que aprendas a no solamente a ir a Cristo para encontrar la respuesta a tus problemas, sino a que esto sea una constante. Por eso el estudio se llama el camino cristiano. Porque esta es una constante, no es simplemente ingresar al camino, sino ahora permanecer en Él. Y permanecemos en Él, permanecemos en su amor si guardamos su palabra. Y solamente guardaremos su palabra si Él permanece en nosotros. Y ese es el gran deseo. Queridos amigos, por lo menos de mi parte, culmino con las palabras que están en el estudio. Que Dios bendiga tus pasos en este camino a la patria celestial. Y el deseo de que contás con nuestra ayuda. Dice, contá con nuestra ayuda, con nuestras oraciones. Ese es nuestro mayor deseo. La verdad que uno se emociona al finalizar todas estas etapas, ¿sí? Es triste despedirse, es triste decir adiós.
pero no es un adiós, es recién un hola, un bienvenido, es recién el comienzo. Si todavía no entregaste tu vida a Cristo, si todavía no diste ese paso tan importante, todavía estás a tiempo. Y lo único que hace falta es que te decidas a estar en Él, ¿sí? A que te decidas a abandonar todo lo malo y aprender a hacer todo lo bueno, como dice Isaías, y Él va a estar deseoso de estar a cuenta con cada uno de nosotros, porque es lo que más desea, permanecer en nosotros, para que podamos dar frutos, para que nuestra vida sea distinta, para que podamos ser una nueva persona. Entonces, bueno, Arturo, queda nuestra amistad, queda acá también nuestro contacto para todos aquellos que nos quieran solicitar información a estos Claro, servidores y a aquellos que estamos desde tiempo de reunión compartiendo, y a tantos otros hermanos que están ministrando la palabra. No te estamos invitando a que te unas a un ministerio. Queremos llevarte a Cristo y que aceptes su palabra, porque su palabra es verdad, porque trae vida, porque te hace feliz. exacto. Debemos ser más que eso. Recuerden en la palabra cuando se dice que unos eran de Apolo, otros eran de Pablo, otros eran de Pedro. Dice, señores, a nadie nos conocemos, maduremos, dejemos de estar consumiendo leche y consumamos algo Sólido. más fuerte. Si a Cristo, él mismo lo dice, a Cristo lo hemos conocido en la carne, ya no le conocemos así. Entonces, la invitación que hacemos acá, más allá de que tal vez simpatices con la forma de cómo explica Leandro, como la forma, cómo explica tal vez Emanuel, un servidor, no lo sé, te hacemos una invitación a que puedas estar y Amén. simpatizar con Cristo. Si alguno de nosotros te ha Gloria a ayudado en Dios. ese camino cristiano, si te hemos ayudado, alabado sea el Señor, pero en el camino vamos junto contigo. Así que como hermanos tal vez mayores o tal vez como hermanos simplemente, estamos acá para poderte ayudar a compartirte tal vez de la experiencia que ya hemos tenido y a fortalecer ese día a día y estar en la unidad. Así que hace casi 5 meses y medio más o menos, Leandro, que iniciamos este proyecto con la publicación del folleto a través de nuestro hermano Emanuel y bueno, y compañía. Entonces, ha sido muy bonito estar con todos ustedes en los sábados por la tarde. Tal vez, como está ahí en la presentación, es el fin o el ¿Será? fin, no lo sé. ¿Será? Ahí como sea el fin o el fin, no lo sé. Pero hasta ahora hemos cerrado esta temporada, por así decirlo. A mí me gusta, ya sabe, Leandro, decir que yo hago mucho esta hincapié en esta temporada. Tal vez nos esperan otros comentarios más que hagamos en otros temas, en otros, no sé, en otro diálogo, pero el Señor nos ha ayudado hasta acá y yo sé que será de bendición. Así que te invito a hacer una oración. Leandro, no sé si tengas algún otro comentario más, si no, hacemos una Dale, oración y despedimos esto. simplemente agradecidos por todo este tiempo que nos acompañaron. Y me encantaría que nos dejen abajo su comentario escrito o nos envíen si tienen algún video de cómo les ayudó esto. ¿Sí? Si lo pudieron, no solamente para ustedes, si les ayudó a tomar alguna decisión, qué decisión tomaron, si fuera del bautismo, envíanos fotos, contanos, danos tu testimonio para que otros se animen, para que otros conozcan y digan, a mí me gustaría también hacer eso. Y si lo estás utilizando también, contanos cómo te fue, ¿sí? Mejoras. La idea es siempre esto, que vaya creciendo y que otros también puedan ser bendecidos como lo fuimos nosotros. Realmente el estudio nos lo entregaron de una manera y viste que lo fuimos transformando, le agregamos las preguntitas y demás cuestiones para que sea realmente agradable para ustedes. Ahora esto solamente va a terminar en un material que vas a poder descargar las diapositivas y demás cuestiones, pero nos gustaría saber ese testimonio. Compartilo abajo, no tengas miedo, grabate. Nosotros después lo compartimos en nuestras redes, en Facebook, demás cuestiones. Pero que esto empiece a circular y que más almas conozcan de Cristo. Así, no de Arturo, no este servidor, de Manuel, de Luis, de Henry, de Víctor, sino bueno, conozcan de Cristo y este crucificado. Arturo, ahora sí, de mi parte, Amén, amén. vamos a orar. Vamos a orar, por favor, les invito a doblar sus rodillas si tienen la posibilidad de hacerlo y vamos a hacer una oración.
Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque nos has ayudado hasta acá, hasta ese momento, a llevar un plan que hace unos meses atrás mi hermano Leandro me lo propuso y en conjunto con nuestros hermanos en tiempo de reunión se hizo realidad. Y hemos tenido muchas bendiciones a través de ese material. La intención que ha sido, Padre, tú la conoces, es de poder crear conciencias en las personas de que el caminar cristiano es posible, no es un camino tortuoso, no es un camino donde se tiene que llenar un montón de formularios espirituales, sino es una experiencia viva, es un caminar práctico en donde cada cosa que hemos leído ha servido para que seamos mejores personas, pero sobre todo Amén. acercarnos más a ti. Padre, te pedimos tal vez perdón, perdón, Padre, por favor, porque a pesar de estas intenciones tan buenas, hemos pecado, hemos tal vez caído en algún error, pero por el momento, ahora que existe la gracia, te pedimos, Padre, por favor, que tú puedas suplir estos errores y que hagas en nosotros un corazón más propenso a seguirte a ti. Esta misma manera te pido por todos aquellos que han estado mirando estos videos, por todos aquellos que estarán viéndolo en un futuro muy cercano y que este efecto que ha tenido tal vez en los que hemos estado leyendo sábado con sábado, tal vez también pueda estar presente en aquellos que van a ver ese video con un tiempo más de diferencia. Te pido, Padre, que nos puedas guiar y que puedas estar siempre muy Amén. presente en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Amén. Jesús. Amén.